En un escenario en el que las expectativas pesaban sobre sus hombros, Salomón, joven e inmaduro, se enfrentó a inmensos desafíos. Era el tercer año de su reinado, un periodo de relativa paz, pero lleno de incertidumbre. El trono de Israel, heredado de su padre, el rey David, no era solo un símbolo de poder, sino también un compromiso con el pueblo, con la historia de su pueblo y con el Dios de Israel, que había prometido a David que su descendiente gobernaría para siempre. El joven rey sabía que aún estaba lejos de ser el líder que el país necesitaba y que las responsabilidades eran abrumadoras. Sentado en su palacio, contemplando el sol radiante que iluminaba la ciudad de Jerusalén, Salomón sentía el peso de una tarea que no estaba seguro de cómo cumplir. Aunque tenía consejeros y ministros a su alrededor, se sentía solo en su camino, consciente de que necesitaba la guía de Dios para gobernar con justicia. Esa noche, después de un gran sacrificio a Dios en el altar de Gabaón, el rey fue visitado en sueños por una presencia celestial. La voz de Dios sonó clara y serena, como si hablara directamente a su corazón. Pide lo que quieras que te dé. Salomón, todavía tan joven, sabía que era la oportunidad de su vida. El pueblo esperaba mucho de él, pero él sentía que le faltaba algo crucial para gobernar con sabiduría. No pidió riquezas, poder o fama, sino algo que solo un hombre verdaderamente humilde podía pedir: sabiduría. Dame sabiduría y entendimiento para gobernar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal, dijo Salomón, consciente de su fragilidad. Dios, conmovido por la humildad y la sinceridad de su petición, le concedió no solo una sabiduría sin igual, sino también riquezas, honor y poder, una promesa que resonaría a lo largo de toda la historia de Israel. Salomón, con el corazón lleno de gratitud y temor de Dios, despertó de su sueño, consciente de que se le había confiado algo grande. El reino de Israel estaba ahora en manos de un gobernante sabio, pero ¿sería esta sabiduría suficiente para evitar las trampas que el destino aún le tenía reservadas? Con el paso de los años, el culto a los ídolos comenzó a extenderse por todo el reino de Israel. Salomón, inmerso en su búsqueda de poder y alianzas, fue poco a poco seducido por influencias externas. Los altares dedicados a Baal, Astarot y otros dioses de naciones vecinas se multiplicaron, y con ellos los rituales paganos y la idolatría se adueñaron de lugares antes dedicados exclusivamente al Señor. Los profetas, con sus palabras llenas de advertencia, trataron de advertir al rey de las consecuencias de su tolerancia con la idolatría. Sin embargo, Salomón, en su excesiva confianza en su propia sabiduría, hizo caso omiso de las reprimendas. Creyó que por ser el hombre más sabio del mundo, podría controlar la situación sin que peligrara su fe en Dios. Sin embargo, esta ilusión pronto se desmoronaría. El reino de Israel, que antaño había sido próspero y respetado por su justicia, comenzó a debilitarse espiritualmente y empezaron a formarse divisiones internas, aunque de forma silenciosa. La corrupción del alma de Salomón se reflejaba en la creciente decadencia moral y espiritual del pueblo. Al alejarse de Dios, Salomón comenzó también a alejarse de sí mismo. Sus ojos, antes fijos en la sabiduría divina, estaban ahora centrados en el poder y las riquezas. Lo que antes era un corazón humilde y lleno de temor de Dios, se convirtió en un deseo insaciable de controlar todo lo que le rodeaba. Comenzó a rodearse de riquezas, construyendo lujosos palacios y amasando tesoros inimaginables. Pero esta acumulación material no hacía sino aumentar su vacío interior. Su búsqueda de la paz y la seguridad de su reino se convirtió en una obsesión y trató de consolidar aún más su poder, formando alianzas con pueblos extranjeros, pero ignorando el hecho de que el verdadero poder solo proviene de Dios.
A medida que Salomón caía más profundamente en las trampas de su propia búsqueda de control y estabilidad, empezó a darse cuenta de que su sabiduría, que antes había parecido la clave de todo, no bastaba para mantener unido su reino ni para proteger su corazón de la corrupción. La tensión crecía, pero seguía sin darse cuenta de que el mayor riesgo no residía en las amenazas externas, sino en la pérdida de su propia identidad espiritual. A medida que Salomón envejecía, las consecuencias de sus decisiones se hacían cada vez más visibles. El reino que había construido con tanto esfuerzo, basado en la sabiduría y la justicia divinas, empezó a fragmentarse. Las divisiones internas, alimentadas por la creciente idolatría, alcanzaron incluso a las propias familias reales. Los hijos del rey, especialmente Roboam, distaban mucho de tener la misma sabiduría o la capacidad de gobernar con justicia. El joven príncipe, al asumir el trono tras la muerte de su padre, tomó decisiones impulsivas y desastrosas, ignorando los consejos de quienes tenían más experiencia. Las tribus del norte, que habían sido tan fieles a Salomón, se sintieron ahora traicionadas y desilusionadas, y pronto la nación se dividió en dos reinos: el reino de Judá, bajo el liderazgo de Roboam, y el reino de Israel, que se separó y siguió a un líder diferente. El reino que Salomón había unificado y fortalecido estaba de hecho en ruinas, y la sombra de su caída espiritual se reflejaba en todos los aspectos de la nación. El esplendor que había alcanzado parecía ahora un eco lejano de una época pasada. En sus últimos días, Salomón empezó a reflexionar sobre todo lo que había perdido. Sentado en su palacio, rodeado de riquezas que ya no podían traerle la paz, recordó los momentos de su juventud, cuando, en el resplandor de su nueva sabiduría, había sido capaz de tomar decisiones que salvarían a su pueblo. Recordó las palabras que Dios le había dicho cuando le había visitado en sueños, recordando su promesa de que si era fiel, su linaje duraría para siempre. Pero en 1900, el silencio de su soledad, sabía que lo que más había perdido no era solo el reino, sino la presencia misma de Dios en su vida. La distancia que había creado a lo largo de los años apartándose de la verdadera devoción era irreparable. En sus horas más oscuras, Salomón comenzó a escribir lo que se convertiría en el libro del Eclesiastés, un testamento de sus más profundas reflexiones sobre la futilidad de las riquezas, el placer y el poder. Finalmente, reconoció que, sin Dios, todo era vanidad. El joven rey, que antaño había gobernado con sabiduría, miraba ahora hacia atrás con el peso de la amarga constatación de que sus decisiones habían sido responsables de la caída de su imperio. A medida que se acercaba el final de su vida, Salomón se vio inmerso en un mar de remordimientos. El dolor de perder su reino y dividir a Israel era insoportable. Lo que antes había parecido un reinado de prosperidad aparecía ahora como un testimonio de fracasos espirituales y elecciones equivocadas. Salomón, aunque seguía ostentando el título de sabio, sabía que su sabiduría no le había liberado de sus propios pecados. El templo de Jerusalén, símbolo máximo de su dedicación a Dios, ya no representaba la devoción genuina que una vez sintió. Los altares a dioses extranjeros que él mismo había permitido construir y los cultos que él mismo había tolerado le perseguían. En el silencio de sus pensamientos ya no encontraba respuestas. La sabiduría que Dios le había dado, algo tan valioso, parecía haber perdido su brillo ante acciones que contradecían este don. En sus últimos días, Salomón se vio a sí mismo como un hombre frágil, consciente de que había fracasado profundamente, tanto como rey como siervo de Dios. Sin embargo, el legado de Salomón no sería completamente borrado por la caída de su reino o la ruina espiritual que él mismo había causado.
Su nombre siguió siendo venerado por su sabiduría, y el templo que construyó siguió siendo un símbolo de la grandeza de Dios en Israel, aunque, con el tiempo, fuera destruido por otras generaciones. El libro del Eclesiastés, escrito por él en sus momentos de reflexión y arrepentimiento, se convertiría en un testamento de la sabiduría que poseía, pero también de sus propios errores. Sus palabras resonarían durante siglos, advirtiendo a quienes le siguieron sobre los peligros del orgullo, el materialismo y la idolatría. Salomón, aunque caído y arrepentido, dejó tras de sí un legado que serviría de lección a las generaciones futuras. Su vida, marcada por el ascenso y la caída, sería recordada no solo como la de un gran rey, sino como la de un hombre que, al alejarse de Dios, trajo la desolación sobre sí mismo. Al final, la lección de Salomón fue clara: la sabiduría humana, sin la guía de Dios, no basta para salvar ni al hombre ni a su reino. Con la muerte de Salomón, el reino de Israel entró en una época de gran inestabilidad. Las promesas que Dios había hecho a David y a su linaje estaban en peligro, y las tribus se fragmentaron aún más, cada una tratando de asegurar su propia supervivencia. La división política y espiritual que comenzó con la idolatría de Salomón se extendió por todo el pueblo de Israel, y con el ascenso de Roboam, el nuevo rey, las tensiones aumentaron. El reino del norte se dividió, llevándose consigo a las 10 tribus de Israel y dejando a Judá y Benjamín para formar el reino del sur. La unidad que Salomón había logrado con tanto esfuerzo era ahora un recuerdo lejano, perdido para siempre. La corrupción que comenzó en el corazón del rey se extendió como una enfermedad, afectando a los dirigentes y al pueblo. Salomón, que había sido un faro de sabiduría, ahora era recordado como un rey que permitió que el pecado corrompiera los cimientos de su nación. Lo que podría haber sido un legado de fe y prosperidad se convirtió en una sombría advertencia sobre los peligros de alejarse de Dios. En los últimos momentos de su vida, Salomón miró hacia atrás y se dio cuenta de que, a pesar de su gran sabiduría y de las notables hazañas que había realizado, no había captado la esencia de lo que realmente importaba. Se dio cuenta de que, al buscar el poder y las riquezas, al permitir que otras religiones invadieran los corazones del pueblo, había descuidado la verdadera razón de su liderazgo: ser un instrumento de Dios para guiar a su pueblo. La falta de una renovación constante de su fe en Dios, unida a una falta de vigilancia espiritual, minó todo lo que había construido. Sin embargo, incluso al final de su vida, Salomón sabía que las semillas que había plantado en el Eclesiastés podrían salvar de algún modo a quienes, tras su muerte, se encontraran buscando respuestas al vacío de la vida. Sus palabras, recogidas en las páginas de aquel libro, resonarían como una advertencia para todos los que vinieran después de él. No solo sería recordado como el hombre más sabio que jamás haya existido, sino como aquel que, al perder de vista a Dios, perdió todo lo que le había sido dado. Salomón murió, y con él la era de grandeza que el pueblo de Israel había conocido. Su legado se vio ensombrecido en gran medida por la división del reino y la decadencia espiritual que él mismo había contribuido a generar. La nación, que antaño se había enorgullecido de su sabiduría y prosperidad, se encontraba ahora dividida y debilitada. Las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, empezaron a adoptar prácticas idólatras y a distanciarse de Jerusalén, donde el templo, símbolo de la alianza con Dios, seguía en pie, pero de forma cada vez más vacía y olvidada. El reino del sur, con Roboam en el trono, intentó mantener el legado de Salomón, pero la decadencia moral y política ya estaba en marcha.
La grandeza de Israel había sido destruida por la propia mano de su rey, quien, al confiar en su sabiduría humana y descuidar la necesidad de una fe constante y verdadera, puso en peligro todo lo conseguido. El pueblo vivía ahora una realidad de incertidumbre, y el sufrimiento del reino estaba directamente vinculado al sufrimiento del rey, que se había alejado de Dios. En sus últimos momentos de reflexión, Salomón llegó a la amarga conclusión de que todas las riquezas y el poder que había acumulado a lo largo de su vida no eran más que ilusiones pasajeras. Las palabras que escribió en el Eclesiastés no eran solo una expresión de su sabiduría, sino un grito desesperado de un hombre que, teniéndolo todo, se dio cuenta de que sin Dios nada tenía valor. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, escribiría como eco de su propio itinerario vital. Incluso con su incomparable sabiduría, se dio cuenta demasiado tarde de que la verdadera sabiduría solo podía encontrarse en una relación genuina con Dios, y que todo lo demás era vacío y temporal. Las reflexiones finales de Salomón, impregnadas de arrepentimiento y sabiduría, serían transmitidas a los futuros reyes y pueblos, sirviendo de advertencia eterna a quienes, como él, se dejasen seducir por la búsqueda desenfrenada de poder y riqueza. Al final, el mayor legado de Salomón fue la amarga lección de que la verdadera grandeza no proviene de la sabiduría humana, sino de la fidelidad a Dios. Aunque el reino de Salomón se fragmentó y las consecuencias de sus decisiones fueron profundas, su nombre y su sabiduría no se borraron por completo. Los libros que escribió, especialmente Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, sobrevivirían al tiempo, transmitiéndose de generación en generación. Sabiduría seguiría siendo estudiada, sus reflexiones compartidas y su búsqueda de comprensión sobre la vida y la relación con Dios seguiría siendo una fuente de aprendizaje para todos los que lo buscaran con el corazón abierto. Sin embargo, lo perdido en términos de poder y estabilidad política sería algo que, con el tiempo, ni la más profunda sabiduría podría restaurar. El reino dividido que dejó tras de sí experimentaría una trayectoria difícil, marcada por conflictos y luchas por el control. Pero las lecciones contenidas en sus escritos serían un intento de evitar que el pueblo cayera en los mismos errores. En los últimos momentos de su vida, Salomón se enfrentó también a un profundo vacío. La grandeza de su reinado, las riquezas que había acumulado y el poder que había alcanzado no eran capaces de proporcionarle la verdadera paz que tanto deseaba. Se dio cuenta de que, por mucho que intentara llenar este vacío con sabiduría y logros, nada podría llenar el espacio dejado por su falta de compromiso genuino con Dios. La sabiduría que una vez había pedido y recibido se había convertido en una pesada carga, porque había sabido demasiado como para ignorar la necesidad de una vida de fidelidad. Al mirar hacia el final de su viaje, Salomón sabía que su legado sería más complejo que el recuerdo de un rey sabio. Sería también el testimonio de un hombre que, aunque bendecido con una sabiduría extraordinaria, no había sabido preservar su fidelidad a Dios y, por tanto, había perdido lo que más importaba, la verdadera esencia de su reinado y su propósito.